Hola y bienvenido a este webinar denominado 4 cambios clave en la versión 2015 de la norma ISO 9001. La norma ISO 9001, versión 2008, dejó de ser una norma vigente y pasó a ser una norma obsoleta a contar de septiembre del 2018. Desde ahí, la única versión oficial de la norma ISO 9001 es la versión 2015. Es por este motivo que creo se hace necesario adquirir estos conocimientos sobre los cambios de la versión 2015. Pienso es una buena forma para obtener una mejor comprensión de la norma ISO 9001 en general. Saber implementar los requisitos de la norma en una organización te posicionará inmediatamente como un líder y a la vez hará que la organización tenga toda una estructura administrativa y operativa que le permita demostrar cómo ésta alcanza sus resultados. Los nuevos cambios en la norma hicieron que sus requisitos contemplen explícitamente que la organización y sus líderes sean capaces de obtener las necesidades de las partes interesadas en el entorno y contexto de la organización. Información importante al momento de planificar los resultados. Bien, recordemos que el contenido a revisar en este webinar está dividido en dos temas. Estos son la introducción y los cambios más relevantes, el tema y foco principal de este webinar. Comencemos con la primera parte de esta presentación, la introducción. ¿Para qué la norma necesita cambiar? A través del Comité Técnico ISO-TC número 176, comité encargado de hacer las revisiones de la norma ISO 9001, la ISO resolvió este cuestionamiento considerando estos 5 aspectos. El primero de ellos, adaptarse a un mundo cambiante. La ISO es consciente que la norma debe ser revisada periódicamente para adecuarse a los cambios producidos en los mercados industriales en los cuales opera. Por tal motivo, tiene un equipo especializado en la temática, en este caso el Comité Técnico ISO-TC número 176, enfocado en la gestión de calidad y garantías de calidad dentro de la organización. Este comité se encarga de que la norma esté balanceada entre los usuarios, miembros de la ISO, y los cambios tecnológicos, sociales, industriales o de cualquier otra índole que puedan afectar la operación de las empresas. Segundo, reflejar los entornos cada vez más complejos en los que operan las organizaciones. Está muy relacionado con el punto anterior. La ISO requiere que sus normas de gestión, en especial la gestión de calidad, se revise y se actualice con el fin de que sus requisitos sean el reflejo de la actualidad en la industria. La norma no puede pretender ofrecer requisitos si estos no van acorde a las necesidades del mercado en el que participan las industrias. La revisión de la ISO siempre considerará este aspecto. El tercero de los puntos es proporcionar una base consistente para el futuro. Las normas de gestión como la ISO 9001 se revisan para que su última actualización, su última versión, permita a las organizaciones que la implementen construir una base sólida en sus operaciones y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. La ISO tiene presente este aspecto en cada revisión y actualización de la norma. En el cuarto aspecto, para asegurar que la nueva norma refleje las necesidades de todas las partes interesadas relevantes. En esta ocasión, después de la revisión de la versión 2015, la ISO registró en forma explícita este aspecto en la norma. Con esto, la organización debe determinar las necesidades de las partes interesadas como entrada a los procesos de planificación, cuando requiera alcanzar los resultados. Bien, finalmente, el quinto aspecto, para asegurar la alineación con otros estándares del sistema de gestión. La ISO en esta revisión definió una estructura común para todas las normas de gestión. Así, asegura que las empresas que adopten sus requisitos puedan integrar e implementar en forma fluida 2 o más normas de gestión en sus procesos. En resumen, la norma tiene que cambiar y adaptarse continuamente al contexto en el que se desarrollan y operan las industrias. Ok, sigamos con la presentación. Lo siguiente que veremos es la ISO Survey a nivel global. Bien, la ISO Survey es una encuesta que realiza la ISO en todos sus países miembros. Los datos que se obtienen son la cantidad de empresas que se certifican junto a los rubros industriales en los cuales operan. La certificación a la que me refiero son las que comprueban el cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas de las distintas normas de gestión
que publica la ISO, como por ejemplo la norma de gestión ambiental, la norma de salud y seguridad laboral o la norma de gestión de seguridad alimentaria. En este caso veremos los datos sobre las empresas que han certificado en la norma ISO 9001. En este gráfico vemos los datos a contar del año 1993, cuando se realiza esta encuesta por primera vez. En ese año la cantidad de empresas certificadas en el mundo fue de 47.571 empresas. Los datos de esta encuesta pueden ser descargados desde la página oficial de ISO, iso.org. Ok, sigamos. En el eje horizontal de este gráfico vemos los años en que se han realizado esta encuesta. Los datos están actualizados con los datos de la última encuesta realizada el 2018. En el eje vertical tenemos la cantidad de certificados o empresas que han certificado bajo la norma ISO 9001 hasta el año 2017, en donde la cantidad de certificados emitidos fue de 1.058.504. Lo otro interesante que nos muestra este gráfico es que la curva tiene dos puntos en donde existe un cambio importante o un quiebre importante. Estos puntos son el punto A y el punto B, que representan los años 2002 y 2010 respectivamente. Hasta el año 2002, la tasa de crecimiento promedio mensual fue de 27,3%. Luego, hasta el año 2010, podemos ver que la tasa promedio mensual alcanzó un 10,11%. Después del año 2010, la tasa bajó considerablemente, llegando hasta la actualidad con un 0,68%. Esto es muy interesante ya que podemos hacer relación de estos puntos con los años en que se realizaron los cambios en la norma. Eso lo veremos más adelante. Ok, sigamos con el siguiente punto de este webinar, en donde analizaremos más a fondo estos datos. ¿Qué análisis podemos obtener de esta curva? Primero, la tasa de crecimiento promedio mensual ISO Survey. Aquí podemos decir dos cosas. Primero, que la cantidad de empresas que obtienen la certificación o que han obtenido la certificación ISO 9001 desde 1993 a la fecha tiene una tendencia y siempre ha tenido una tendencia positiva. Y segundo, la tasa de crecimiento promedio mensual es de 12,7%. Utilizando para esto la ecuación respectiva, los valores indicados para el valor presente y pasado que se indican y considerando los 25 años que tenemos hasta ahora de la ISO Survey. Segundo, efecto de cambios de la norma ISO 9001 en la curva ISO Survey. Bien, de alguna manera podemos relacionar los años en que se han producido los cambios, es decir, 2000 y 2008, con los quiebres que se aprecian en la curva. Y efectivamente existe una coincidencia muy notoria. Mira, si marcamos los años donde se han producido los cambios, tenemos los años 2000, 2008 y 2015. Acá se presenta algo interesante, ya que si agregamos los puntos y los años donde se producen los quiebres en la tasa de crecimiento, tenemos justo en los años 2002 y 2010, 2 años después de cada año de publicación de las actualizaciones. ¿Qué significa esto? Que desde que una norma se publica hasta que ésta queda como la única versión vigente, prácticamente pasan 2 años. Esto debido a la transición que existe, pero se puede apreciar que existen cambios en la curva. Primero, con la del año 2000, en la curva existe una alza en la cantidad de certificados emitidos luego del cambio, y en la del 2008 existe una tendencia a la baja y a un estancamiento, aunque su tasa de crecimiento después de ese año sigue siendo positiva, pero es muy bajo. Tercero, efecto de los cambios en la versión 2008. Acá debo decir que si bien la versión del año 2008 no tuvo grandes cambios, después del año en que se publicó en adelante, se observa una baja considerable en la cantidad de empresas certificadas, sobre todo a contar del 2010, que fue cuando la norma quedó como única norma oficial después de la versión 2008. La tasa de crecimiento mensual promedio en este periodo, como vemos ahí, ha sido de 0,68%. La baja en el crecimiento de certificados emitidos, bajo mi punto de vista, se ha provocado por varios factores. La versión 2008, si bien era ambigua respecto al liderazgo, permitía su implementación fluida, haciendo solo el proceso complicado en la medida de la complejidad de los procesos de las mismas empresas. Por eso creo que la baja se debe a que las altas direcciones
o los líderes de las empresas se vieron defraudados en cierto modo por la norma. Yo he conocido mucha gente que me ha dicho que no actualizaron sus procesos, no actualizaron la certificación de sus procesos o de sus empresas porque la certificación no había sido tan relevante como se esperaba en algún momento. Y eso, sin duda, es un problema para la norma, o fue un problema para la norma en la versión 2008. La versión 2015 de la norma debería dar un vuelco importante en este sentido, ya que pienso sus requisitos respecto al liderazgo hacen que las empresas se desarrollen para que se instaure una cultura del cuidado de los recursos, el análisis de los riesgos y el análisis del entorno. Bien, finalmente la tasa de crecimiento con la versión 2015 en la curva ISO Survey. Si bien en el año 2017 podemos ver una baja de casi 40.000 certificaciones respecto al año anterior, yo creo que a contar de los datos del año 2018, que se verán con la ISO Survey 2019, estas deberían comenzar a subir. En este periodo se debería comenzar a notar los efectos de la nueva versión 2015, sobre todo por los cambios conceptuales y por lo explícita en la que vienen sus requisitos. En lo personal, espero que en los próximos años exista un alza en la tasa de crecimiento promedio mensual, de al menos 1 al 2%. Las personas que trabajamos con la ISO 9001 deberíamos trabajar para propagar los conceptos positivos de implementar una norma de gestión de calidad en las organizaciones, sobre todo en la ISO 9001. Para eso es importante comprender muy bien los requisitos de la norma y saber cómo implementar sus requisitos y lograr resultados. Bien, pasemos al último punto de la introducción, los cambios en la ISO 9001 y su efecto en la ISO Survey a nivel global. El primer cambio profundo en la norma se realizó en el año 2000, por lo tanto, en el 2015 se realiza el segundo cambio profundo en la norma. Lo importante de este cambio es que se hicieron explícitos como requisitos de la norma el análisis de los procesos y los riesgos a los que están expuestos los mismos, así como también la definición de qué es lo que tienen que hacer los líderes en las organizaciones. Sin duda, una ayuda para las organizaciones que quieren cambiar sus resultados. Veamos qué pasaba antes del cambio del año 2000. La primera edición de 1987 se basó en la norma British Standard 5702, la que estaba basada en el aseguramiento de calidad. La norma ISO 9001 estaba estructurada en 4 capítulos o cláusulas. Los requisitos estaban contenidos en el capítulo 4, que se dividía en 20 puntos, es decir, del 4.1 al 4.20. Existía la norma ISO 9002 e ISO 9003, que también eran normas certificables, pero se debía excluir algunos de los puntos del capítulo 4 según el proceso productivo de la empresa. Por ejemplo, una empresa manufacturera, que solo era manufacturera, solo podía certificar sus procesos con la ISO 9002, ya que esta norma excluía el punto que tenía que ver con el diseño. El sistema documental era estricto para la empresa que debía certificar. Ok, veamos ahora qué pasaba o qué pasó después de los cambios del año 2000. Fue el primer cambio profundo en la ISO 9001. El aseguramiento de la calidad pasó a ser parte de la gestión de calidad y la gestión se convirtió en el enfoque de la norma ISO 9001 y de las normas de gestión en general. Se eliminó la ISO 9002 y 9003 como normas certificables y solo quedó la ISO 9001. Los requisitos estaban contenidos en el mismo capítulo 4, pero dividido en 8 puntos. Los cambios hicieron que la implementación fuera más expedita. El sistema documental no fue tan estricto. Finalmente veamos qué pasó con los cambios en la versión 2015. La norma ISO 9001 utiliza una estructura común para todas las normas de gestión ISO. Se modifican los principios de la gestión de la calidad, el liderazgo y el análisis de los riesgos es explícito y se hace más complicada, entre comillas, la implementación. Claro, porque requiere que la organización haga un esfuerzo en el análisis para encontrar las necesidades de todas las partes involucradas en el proceso de la organización. Ok, así terminamos la primera parte introductoria de este webinar. En conclusión de todo lo que te he presentado hasta ahora, la norma ISO 9001
no había sido nunca una herramienta tan clara para mejorar la gestión en la empresa en general. Esta norma hace que la organización realice acciones para investigar el contexto de la empresa, las necesidades de sus partes involucradas o interesadas y considerar estos datos como elementos de entrada en los procesos propios de planificación de sus resultados. Bien, pasemos a revisar entonces la segunda parte de este webinar, denominada los cambios relevantes, el tema central de este webinar. La ISO determinó que los cambios en la norma tienen que ver con estos 4 elementos. Los cambios más importantes en la versión 2015 de la norma ISO 9001 están relacionados con el liderazgo y la nueva estructura, el enfoque basado en procesos, el pensamiento basado en el riesgo y la información documentada. Revisemos el primer punto, liderazgo y nueva estructura. Uno de los cambios más importantes en la norma es el requerimiento relacionado con el liderazgo. En este esquema que desarrolló la ISO para la versión 2015, la norma explícitamente requiere que las organizaciones, a través de sus líderes, gestionen los procesos en forma integral. Si vemos este esquema, la ISO requiere que las organizaciones exijan a sus líderes que gestionen sus procesos sobre los cuales están a cargo, poniendo a ellos mismos como centro del modelo de gestión. En la norma se refiere al punto o cláusula número 5. El líder del proceso debe estar relacionado con la planificación, la operación, el desarrollo y la mejora del proceso desde su centro. En este esquema, también advierte que los líderes deben entender y comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los riesgos asociados al contexto de la organización. Si revisamos el esquema anterior en la norma, el de la norma ISO 9001-2008, la norma no era explícita en este concepto, en el concepto de liderazgo. Este era un concepto muy ambiguo. También los líderes, a través de este esquema, volviendo al 2015, tienen que conocer las necesidades del cliente, así como sus requerimientos. Bien, pasemos ahora al siguiente tema de este punto, la nueva estructura de la norma. En este esquema puedes ver que los requisitos de la norma se encuentran distribuidos en estos 7 capítulos o cláusulas. Esta estructura, a contar de esta versión de la norma, y para todas las otras normas de gestión que emita la ISO, será la estructura común. En adelante, cada norma incluirá en esta estructura sus requisitos. Acá vemos los requisitos que son exclusivos de la norma de gestión de calidad, que se acoplan a la base común, digamos. Sin duda, el requisito relativo a la operación es donde se concentran la mayoría de los requisitos de la norma de gestión de calidad. No pasaremos los requisitos en esta oportunidad. Lo importante es que quede claro cómo es la estructura interna de la norma ISO 9001. Bien, sigamos entonces con los cambios más relevantes. El siguiente punto es el enfoque basado en procesos. ¿Qué es y cómo se logra el enfoque basado en procesos? Para resolver este cuestionamiento, veamos el siguiente esquema. Aquí podemos ver cómo la ISO define a un proceso. Un proceso contiene como elemento central una serie de actividades, con un inicio y un final. Estas actividades transforman las entradas en salidas. Las entradas vienen de una fuente de entradas y las salidas van hacia un receptor de estas. Y todos estos elementos tienen sus respectivos controles. De esta forma tenemos a un proceso caracterizado y es función de los líderes lograr que sean definidos todos los procesos de la organización. El enfoque basado en procesos, a pesar de que siempre ha estado presente en la ISO 9001, en la versión 2015 se mejora haciendo explícito los requerimientos en los que el líder debe ser capaz de caracterizar los procesos que sean necesarios para llevar a cabo el propósito de la organización. Bien, pero ¿qué es lo que la ISO nos recomienda para lograr el enfoque basado en procesos? Para utilizar el enfoque basado en procesos, una organización debería entender y definir los procesos necesarios para cumplir con sus objetivos. Acá es importante que se entienda cómo la ISO requiere que se caractericen
los procesos. Recuerda este esquema. Reconocer e identificar que los procesos son únicos para su propio contexto. Esto quiere decir que una caracterización de dos procesos jamás podrá ser iguales. O mejor dicho, jamás se deben dejar de caracterizar un proceso. Integrar todos los procesos y sus interacciones en un sistema que utiliza el pensamiento basado en el riesgo. Los procesos, además de estar caracterizados, también tienen que interrelacionarse. La organización tiene que saber qué salidas de un proceso se transforman en las entradas a otros procesos, hasta que éstas se transformen en el producto o servicio que necesita el cliente. Es importante que el enfoque de procesos contemple herramientas para identificar estos elementos y cumplir con la norma, es decir, identificar los riesgos a los que los procesos están sometidos. En este gráfico podemos ver que para la norma, al menos, la organización tiene que identificar como elementos internos los elementos tales como la cultura, los valores, el conocimiento y el desempeño. Respecto a los elementos externos, será necesario el análisis de al menos los siguientes elementos: la tecnología, la economía, el mercado, la competencia, la cultura, los requerimientos legales y los elementos sociales. De estos elementos, la organización tiene que ser capaz de discriminar a quien considera una parte interesada en el proceso, con el fin de identificar sus requerimientos y necesidades, y en base a estos, trabajar en los procesos de la empresa. Es decir, para definir el alcance y la planificación de la empresa. Bien, en la sección recursos de este webinar puedes descargar el material para la caracterización de los procesos. Ok, el siguiente cambio relevante y que está muy relacionado con el enfoque basado en procesos es el pensamiento basado en el riesgo. ¿Qué es y dónde encontramos al pensamiento basado en el riesgo en la ISO 9001? Partamos por saber qué es. El pensamiento basado en el riesgo es algo que todos hacemos de manera inconsciente y de forma automática, y a menudo para obtener el mejor resultado. El concepto de riesgo siempre ha estado implícito en la norma ISO 9001. Esta edición de la norma, la versión 2015, hace que sea más explícito el análisis del riesgo y se basa en la totalidad del sistema de gestión. El pensamiento basado en el riesgo garantiza y asegura que el riesgo sea considerado desde el principio y a lo largo de toda la organización. El pensamiento basado en el riesgo hace que la acción preventiva sea parte de la planificación estratégica y operativa de la organización. Lo que busca la ISO en esta versión de la norma es que las organizaciones implementen técnicas de identificación y evaluación de los riesgos en el contexto en los que la empresa actúa y también en los procesos que le permiten a la misma obtener los productos y servicios para sus clientes. ¿Dónde lo encontramos en la ISO 9001? La ISO nos indica que el concepto del pensamiento basado en el riesgo se presenta en toda la norma. En la introducción, el concepto de pensamiento basado en el riesgo es explicado. En la cláusula 4, la organización debe determinar sus procesos, identificando y determinando sus riesgos y oportunidades. En la cláusula 5, la alta dirección tiene la obligación de promover el conocimiento del pensamiento basado en el riesgo, determinar y abordar los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad del producto o servicio. También en la cláusula 6, la organización debe identificar los riesgos y oportunidades relacionados con el desempeño del sistema de gestión de calidad y tomar las medidas adecuadas para hacer frente a ellos. En la cláusula 7, la organización lo requiere para determinar y proporcionar los recursos necesarios. En la cláusula 8, la organización lo necesita para gestionar sus procesos operativos. En la cláusula 9, la organización tiene la obligación de monitorear, medir, analizar y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos y oportunidades. Y finalmente, en la cláusula 10, la organización tiene la obligación de corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados y mejorar los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad y su actualización constante. ¿Cómo hacerlo? La ISO no se pronuncia en el cómo debe o tiene que hacerlo la empresa, pero sí nos da algunas directrices. Primero, identificar cuáles son sus riesgos.
que dependerá del contexto de la organización. Segundo, usa el pensamiento basado en el riesgo para priorizar la forma en cómo se gestionarán los procesos. Tercero, la ISO 9001-2015 no requiere la gestión formal de los riesgos. Finalmente, la ISO 31000, principios y directrices, puede ser una referencia útil para las organizaciones que desean o necesiten un enfoque más formal al riesgo, pero su uso no es obligatorio. Sin dudas, será importante para las organizaciones adoptar alguna técnica para realizar la identificación y evaluación de los riesgos. Yo recomendaría que fuese así. En la sección Recursos de este webinar puedes descargar un procedimiento para la identificación y evaluación de los riesgos a través de una matriz de consecuencia-probabilidad. Ok, pasemos al último tema de esta presentación, la información documentada. Este es otro de los cambios fundamentales. La norma ahora define a la información documentada que requiere la organización en todos sus procesos que hacen posible cumplir el propósito de esta, ya que no define tipos de documentos como antes mencionaba al manual de calidad, política, etc. Ahora los líderes, que son el centro de los procesos, deben identificar la información que se requiere mantener para comprobar las acciones de la empresa respecto a los requerimientos de la norma. ¿Qué es y dónde establece la información documentada? Ok, el término información documentada fue presentado como parte de la estructura común de alto nivel y los términos comunes para las normas de gestión. La definición de información documentada se puede encontrar en la norma ISO 9000, en la cláusula 3.8. Información documentada se puede utilizar para comunicar un mensaje, aportar pruebas de lo que está previsto que se ha hecho realidad o el intercambio de conocimiento. Los siguientes son algunos de los principales objetivos de la información documentada de la organización, independientemente de si está o no implementado un sistema de gestión de calidad formal. Comunicación de la información, evidencia de la conformidad, el intercambio de conocimientos, difundir y preservar las experiencias de la organización. La versión 2008 especificaba como documento a los procedimientos documentados, al manual de calidad o plan de calidad. En la versión 2015 se define como requisitos para mantener la información documentada. De acuerdo con la norma ISO 9001-2015, la cláusula 7.5.3, control de los requisitos de información documentada, los documentos pueden estar en cualquier forma o tipo de medio, y la definición de documento en la norma ISO 9000-2015, cláusula 3.8.5, da los siguientes ejemplos: papel, magnética, disco de computador electrónico u óptico, fotografía, muestra maestra. La conservación de la información está incluida en toda la norma. En la cláusula 5 de liderazgo se tiene que conservar para asegurar la revisión del sistema de gestión de calidad. En la cláusula 6 de planificación, la organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de calidad. Ya vimos que en la cláusula 7 de soporte es la cláusula que especifica todo acerca de la información documentada. La cláusula 4 sobre sistema de gestión de calidad y sus procesos requiere que la organización mantenga información documentada para apoyar la operación. Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan y se seguirán realizando según lo que se planifica. En la cláusula 8 de operaciones encontramos que la información documentada se requiere en la revisión de los requisitos de los productos y servicios, en las entradas y salidas, en los controles y cambios para el diseño y desarrollo de los productos y servicios, en los controles de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, y en la identificación y trazabilidad. En la cláusula 9 de evaluación del desempeño encontramos que la información documentada se requiere en la auditoría interna y en las salidas de la revisión por la dirección. Finalmente, en la cláusula 10 sobre mejora se tiene que conservar datos en la no conformidad y acción correctiva como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. Y finalmente los resultados de cualquier acción correctiva.